muchos ejemplos más también como compositores o como arregladores, de entender esta función de la docencia, porque en definitiva todo lo que vamos a escribir y vamos a arreglar, después se va a tener que enseñar. Entonces, bueno, también invitarles a que se animen a abordar más integralmente todas las aristas que tiene la música. Eh, el arreglo, la dirección, bueno, eso ya es una búsqueda personal de cada uno. Eh, bueno, para hoy vamos a abordar un poquito más en lo que es el arreglo para conjuntos instrumentales. Y para el cual está invitado acá un compañero, así como muchos de la Facu, he conocido muchas personas que al estar con ella te transmiten música y te dan ganas de estar millones de horas compartiendo y disfrutando la música y eso, ¿no? Compartiendo más que nada. Y bueno, el Pela, así lo conocemos, es una de estas personas. Tiene un recorrido musical bastante hermoso y bueno, está acá para hablarnos un poco de ese recorrido, para decirnos qué es esto de arreglar en base a la interpretación, para que nos explique un poco más qué es esto de componer o desarreglar una canción. Y bueno, y también para contagiarnos la manija a la hora de arreglar. Así que, Mela, bienvenido a esta charla. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Y gracias, primero que nada, al salteño que me invitó a hacer esto. Y medio como que me dijo, dale, lo hacemos los dos. Y de pronto, ¡pah! No sé, el nombre mío no mete en el flyer, pero lo vamos a dar los dos. Quiero aclarar eso, porque es un poco... Nada, y bueno, y muy, muy contento. Confesarles que es la primera vez bueno, que me pongo en campaña para hablar un poco de esto, pensando más que nada la idea de la música en sí de una manera integral y en particular la forma de arreglar que entiendo yo y que me gusta tener a mí, de las cuales formé parte en este tiempo en la Facu. Particularmente voy a hablar de dos proyectos en paralelo en los que estuve participando. Uno es un ensamble de aerófonos andinos, que quizás conozcan, quizás no, les invito a chusmear, que se llama Cañaveral, cuya dirección está a cargo de Mauro Ciabatini, con los que hemos podido hacer 2 discos. Es un ensamble de vientos andinos, es como una orquesta de cámara de vientos, en los cuales la premisa es que los vientos se sostengan solos, sin instrumento armónico y jugando a cumplir todos los roles dentro de la música. El rol de bajo, de bajo potente, como es el toyo, son instrumentos de zampoñas y quenas, entonces en sus diferentes registros hay un espectro hermoso de sonidos y una variedad impresionante de sonoridades muy hermosas y muy llamativas, y desde las cuales se puede hacer un montón de cosas, un montón de música, abordar tanto folclore como formato canción, o bueno, en fin, todos conocemos ahí los instrumentos que no son propios de una sola música, que puede que se los asocie a, pero llega un momento en que pueden eso, expandirse y empezar a jugar en a otros juegos, digamos, incluso improvisando, bueno, en fin, eso es más o menos lo que les vamos a convidar hoy, y muy agradecido a ustedes que se coparon y que nos tienen tanta fe. El salteño también tiene un recorrido hermoso como arreglador. Él laburó en orquestas de escuela, arreglando para la orquesta ginastera también, y bueno, y tiene también una manera muy linda de abordar en la música, además de ideas hermosas que le salen cuando hace música él. Así que eso.
y les Bueno, comparto también mi admiración por él. gracias, Pelado, gracias. Antes de arrancar a lo que tiene ahí el Pelado, vamos a hacer como un breve historial de lo que implica el arreglo. Y para los que tuvieron el encuentro anterior, le va a servir a refrescar algunas cosas que compartió el Feri. Para eso vamos a compartir esto. Me van a decir si se ve el PowerPoint. Voy a desactivar la cámara, así aprovechamos a full. ¿Se ve bien? Perfectamente. Ahí le agrandé. Bueno, vamos a arrancar primeramente hablando de nuestra experiencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer un arreglo? El momento de arreglar una canción, ¿qué pasa con todo nuestro conocimiento musical? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a la hoja en blanco? Eh, bueno, no sé si es el caso, pero si nos sentimos desamparados y no sabemos cómo empezar, bueno, primero me parece que está bueno preguntarnos eso, ¿no? ¿Cómo podemos superar la hoja en blanco? Y también reconocernos en que todos tenemos así un bagaje musical. Todos los que estamos acá, en definitiva, estuvimos haciendo un recorrido musical en donde fuimos aprendiendo diferentes cosas. Que nos fueron sirviendo y que nos van a servir, en definitiva, para poner en práctica lo que sabemos, ¿no? Porque además de realizar, qué sé yo, estos encuentros y compartirnos datas, esto de arreglar se aprende practicando. O sea, además de aprender toda la parte gramática musical, toda la parte idiomática del instrumento, se aprende escribiendo la partitura. Pero para eso está bueno ir reconociendo qué cosas fuimos escuchando, tocando, cantando desde que fuimos niños eh, hasta nuestro presente. Nos vamos a dar cuenta que no vamos a arrancar desde una hoja en blanco y que vamos a arrancar con diferentes estilos, géneros y diferentes influencias que nos van a ayudar a por lo menos superar esta barrera de la hoja en blanco. Entonces, a medida de estos memes, vamos a ir presentando lo que es un recorrido en esto que significa arreglar. Para esto, aquel pelado tiene una linda experiencia. La otra vez que el salteño me compartió estos memes y nada, nos pareció una linda forma de comenzar, un poquito haciendo alusión a los chistes que estuvimos viendo hace un ratito. Y este en particular a mí me gustó como un ejemplo de... le pegó un patadón al micrófono, ¿me escucha? Un lindo ejemplo del papel que cumple esta maquinita aparentemente pedorra al lado del monstruoso barco que hay ahí. El barco ese se encalló en un canal y la máquina estaba ayudando a sacar la tierra. O sea, sin esa máquina no hubiésemos podido hacer nada. Y a menudo vemos este meme como esa máquina como algo chiquitito, inservible, y lo otro algo inabarcable. Entonces se me ocurre pensarlo al revés. O sea, esa máquina, esa forma de sacar tierra es, eh, es un acto hermoso y un acto obligado para los músicos, no solo para arreglar, sino para tocar, digamos, y empezar a desandar ese trabajo de sacar tierra y de revalorizar nuestro trabajo como maquinitas, sacando tierra para dejar pasar ese barco aparentemente inabarcable, pero no lo es tanto, digamos. Eso, nada, no sé qué, acá me gustaría hacer como un parate y saber qué piensan al respecto, pero nada, un poco no dejarse achicar y no abatatarse frente a una música aparentemente eh, intocable o a un arreglo o al hecho mismo de arreglar, como diciendo, no, nunca voy a poder hacer un arreglo, digamos. Mentira. Hay que ponerse saca tierra nomás y a dejar correr agua para que eso pase. La otra vez hice como
unas preguntas en Instagram y un chabón acerca de lo que pensaba la gente de este arreglo, de este meme, y un chabón me dice, nuestra máquina crece el doble por cada metro, por cada kilo de tierra que sacamos, una cosa así me puse, como eso. Mientras más tierra sacamos, más grande nos hacemos para eso. No sé qué piensan ustedes, pero me pareció una linda forma de interpretar esta imagen. Bueno, pueden ir activando ahí los micrófonos cuando interrumpan con toda libertad. Bueno, este meme, el arreglo en mi cabeza y cuando lo escucho. Acá ya vamos a empezar a hablar de los primeros pasos, ¿no? ¿Cómo trasladar eso que tengo en la cabeza? ¿Cómo trasladarlo a la partitura? ¿Cómo ese sonido que estoy escuchando puedan reflejar la hoja en donde estoy escribiendo, pueda reflejar esos sonidos que estoy escuchando? Eh, bueno, primero, quizá ahí está la cuestión, ¿no? De abordar este desafío de acercar en la partitura la música que imaginamos. ¿Y de qué manera lo hacemos, no? Bueno, me parece en ese sentido, acá vamos a ir viendo un poco más, empezar a interiorizarnos en lo que es la canción, en lo que es la obra, en lo que es la música que nosotros vamos a elegir, ¿no? Y para eso está bueno. Hay que conocer el género, hay que investigar lo que serían los pilares musicales, por así decirlo, del estilo. ¿Qué es eso que caracteriza al género, a la canción, a la obra? Ir al hueso, ahí empezar a investigar y juntar información, que todo eso nos va a servir a la hora de empezar a hacer el arreglo, porque hasta ahora estamos en los primeros pasos, todavía, listo, ya rompimos la barrera del ojo en blanco, nos vamos a animar a arreglar, bien, vamos a empezar a elegir la obra, bien, busquemos información y busquemos todo lo que podamos para que nos ayude también y nos permita así poner nuestra imaginación a pleno, ¿no? Tener varias ideas porque ya fuimos recabando hasta qué sé yo, hasta la poesía, si es que elegimos una canción, hasta la poesía o el contexto de la canción. Buscar la obra original, analizarla y tocarla. Esto me parece también clave, ¿no? Interpretarla con los instrumentos con los cuales nosotros nos sentimos cómodos. Eh, con con la voz, que es un instrumento que llevamos cada cual, eh, tocarla, desarmarla y hacer la carne, en definitiva. Una vez que ya tenemos la canción, buscamos toda, eh, listo, dijimos, listo, vamos por esta canción me motiva, esta canción me encanta, ya tenemos que empezar a tomar algunas decisiones, como por ejemplo en qué tonalidad voy a elegir la hora, ¿no? Y acá surgen algunas cosas que me parece que está bueno tener en cuenta. Acá dice, bueno, ¿escribirías una obra en re bemol mayor? ¿La escribirían ustedes en re bemol mayor? Y bueno, hay que ver, me parece que hay que ver. Más allá del caminito que te dice acá, este, la elección de la tonalidad me parece que está bueno tenerla en cuenta en función del orgánico que tenemos, o sea, en función de los instrumentos a los cuales vamos a arreglar. Y me parece que el criterio para eso es elegir una tonalidad que sea cómoda de interpretar, que no implique tantas digitaciones que pueda ser un obstáculo a los instrumentistas, ¿no? Tiro un ejemplo, por ejemplo. Si tengo una formación como clarinete, trompeta, saxo y violín, la mayoría son transpositores, por así decirlo, menos el violín. En vez de elegir una tonalidad quizás en mi, podemos buscar alguna otra como fa, en donde tenga algunas digitaciones, me van a matar si digo directas, pero que no impliquen otras alteraciones. O sea, sea un poco más violín, ni hablar, ¿no? Podemos aprovechar las notas al aire que tiene.
Pero bueno, para eso también hay que ir buscando las posibilidades idiomáticas del instrumento, ¿no? Eso Esto, perdón, pensando en los instrumentos, sí. nada, y esto pensando también en lo que dijo el salteño un poco antes, pensar quizá no tanto en el instrumento, sino en el instrumentista que lo va a tocar. Si vemos que es una orquesta escuela, o si vemos que hacemos, o sea, esto se puede interpretar en una como tonalidad o como ritmo, no sé, si de repente queramos un pasaje súper rápido en un instrumento que quizá no, o sea, no tenga mucho gollete hacerlo ahí, bueno, quizá eso, quitar notas o quitar la información, eh, ir más o sea, menos es más en este sentido. Y este meme a mí me hace pensar en eso también, en pensar en los instrumentistas y en limpiarlo de demasiada información también. En ese sentido, también podemos tener la posibilidad de que haya una voz, elegimos arreglar una canción, tenemos una formación de instrumento, cuerda, viento y además una voz solista. Me parece que acá también la prioridad le ha sido el registro de quien canta, ¿no? No lo vamos a matar al cantante. Y en ese sentido, si el cantante le queda cómodo, re bemol mayor, eh, ¿en qué tonalidad tenemos que escribir? ¿En re o en mi mayor? Lo pueden escribir ahí en el chat, vamos a ver ahí vamos a empezar a jugar ahí con los podes, a ver quién gana, re o re bemol o mi mayor. ¿Quién se la juega? Mirá que con el Pela ahí tenemos algunos premios importantes. Yo no soy del palo de la música, chica, así que no puedo decir nada. Hermano, pregúntate si, o sea, la pregunta es si en vez de re bemol es bajarla a re un semitono o subirla a mi. Claro, ¿qué harías negro Ah, ahí? bueno, para mí depende mucho del cantante, Eso. pero, pero la verdad que yo bueno, veo que mucha gente O en pone do re, porque mayor. es como que imagino que bajarle un semitono podría evitar conflictos, generar menos exigencia, pero para mí depende del cantante, porque capaz el cantante, si es un cantante por ahí que no está muy acostumbrado a cantar en grupos, por ahí está cantando en un tono, por ahí lo termina favoreciendo, digamos, si le subís un semitono a la canción en vez de bajarse. Sí, totalmente. En ese sentido, totalmente. Hay que ver. Si un semitono ya implica eh, como exigirle al máximo ahí al cantante, bueno, quizás estaría bueno bajarle, ¿no? Pero eso también ahí ya empieza como a haber una elección en conjunto, ¿no? Vamos a escribir el arreglo, pero también vamos a pensar en el instrumentista y también vamos a tener en cuenta las posibilidades y las recomendaciones, ¿no? Por ahí capaz que el cantante dice, no, subile nomás, sí, negro. Perdón, otra cosa que se me ocurría cuando empecé a hablar de cantante, es que en el caso de los ensambles o cosas así, donde también haya chiques que estén aprendiendo a manejar un instrumento como el violín y las notas del aire son favorables, que también pienso, se me ocurrió, ¿no? Que de repente alguien que canta en el ensamble, no hay por qué circunscribirlo a que cante una melodía, la melodía, digamos, de la canción, en caso se trata de una canción, sino que se le puede dar una línea melódica, unos coros, una cosa que digamos sea más orgánica con el dominio que tiene el resto del ensamble, en el caso de un ensamble estoy hablando. Claro, sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, vieron, ya hay que tener en cuenta muchas cuestiones, los instrumentos y la voz del cantante. Eh, ¿qué me parece a mí lo más saludable quizás? Es seguir los consejos de Marie Kondo, no sé si la ubican. Por ejemplo, le preguntemos a cualquier instrumentista, esto produce alegría y esto quizás no. Entonces, ¿por qué le vamos a escribir en re bemol, no?
Después, igual, después de esto, perdón. Sí, sí. Nada, todo queda igual en una invitación a la pregunta también, a las preguntas previas al arreglo. Viste que uno a veces, muchas veces funciona como en piloto automático y dice, bueno, escribo en re bemol mayor, sí, total. No, eso, hacerse preguntas. ¿Qué instrumento lo van a tocar? Y si los instrumentistas y los instrumentos pueden, la escribo en re bemol mayor, pero antes pasó el filtro de esa pregunta previa, digamos. Tanto eso como este meme que está acá, digamos, en las figuraciones, en lo que le pedimos a los instrumentistas. ¿Viste? Tampoco queremos que se nos desmayen porque no les llegue el aire o que estén haciendo cuentas matemáticas para tocar un 5 en una chacarera. Y en relación a este meme, bueno, conocer las posibilidades que tiene el instrumento, como la parte idiomática de cada instrumento, qué es lo que hace que ese instrumento tenga tales características, qué posibilidades tiene ese instrumento en particular, que no va a ser las mismas posibilidades que tiene la batería que tiene el trompetista y así, ¿no? Eh, bueno, y en esto volver a recalcar y poner el foco en la persona que interprete el arreglo. Las posibilidades técnicas más que nada que tiene con el instrumento y, ¿por qué no?, también tener en cuenta el gusto musical de aquel instrumentista que va a interpretar el arreglo. Bueno, ahí también todo eso va a enriquecer nuestro abanico a la hora de escribir. En este sentido, escribir no para el Sibelius y no para el Musescore, sino para aquella persona de carne y hueso, porque el Sibelius Musescore te va a interpretar eso, le va a escribir a un trompetista esa nota, una redonda ligada a otra redonda en una negra 30, o sea, va a ser largo, y el Sibelius lo va a hacer. Pero si nunca perdemos el foco en la persona y en si lo puede hacer, y en si nosotros también podemos cantar eso, a veces escribimos melodías súper virtuosas, y ni siquiera nosotros podemos cantarla, bueno, entonces ahí estaría bueno prestar atención. Para eso, escriban algo, bueno, que sepan que, que al menos intuyan que van a poder tocar, si no la partitura lo va a mirar con la cara esa de Ravena. Era Ravena esa, ¿no? Sí. No, Medina. Ah, Medina. Medí. salteño. Bueno, Ah, bueno, ya tenemos esto, ya sabemos la tonalidad, sabemos, bueno, ahí el instrumentista, ya empezamos a pensar. Creo que ahora tenemos que arrancar con algunas decisiones hacia el interior de la canción. Y acá tenemos mucho recorrido cada cual, distintos caminos, distintos gustos musicales. Y me parece que va por ahí, por el gusto de cada cual. Así como el meme lo explica, ¿no? Tanto en qué grados armónicos voy a utilizar, si lo voy a utilizar con sexta, novena, oncena, o simplemente con las quintas nomás del acorde, tanto si voy a tonicalizar, si voy a modular, si no lo voy a hacer, si voy a alterar la forma de la canción, voy a proponer una nueva forma, voy a proponer una nueva textura, contrapunto, clima, en general, atmósferas y tantas cosas que se nos pueden ocurrir. Creo que tiene que ver con una cuestión ahí de gusto musical. Eh, Esto no quiere decir que está bien o está mal. O sea, si hacemos un arreglo con novena, es el arreglo, y si modulamos está re bien, y si nos quedamos y no nos vamos a ningún lado, está mal. No, me parece que ahí va por cuestiones musicales. Y ahí está claro, bueno. perdón, este meme Sí, se puede entender también tranquilamente al revés, si la cara del meme fuese otra, digamos. claro, de una. Bueno, y aquí me parece también que está bueno abrir el abanico a aceptar opiniones y críticas también en el arreglo. Si se trata de gustos musicales, cada vez que lo vamos a presentar, eh,
vamos a presentar nuestro gusto musical y lo va a recibir otra persona que tiene otro recorrido y otros gustos, y quizás nos haga una devolución. Eh, Como arreglador estaría bueno ahí superar el ego de creer que lo que hicimos está re bien y salirnos de esa y aceptar distintas miradas, opiniones y ver qué de eso podemos sacar para crecer. O sea, podemos pasar constantemente estudiando sobre el arreglo, sobre música y aprender millones de cosas, pero creo que nunca lo vamos a saber todo. Y este rol de estudiante y de gana de aprender y de esponja por aprender básicamente, estaría bueno que lo conservemos siempre. Pero bueno, ver ahí qué de esas críticas podemos utilizar para crecer, ¿no? Eh, y de otras opiniones. Bueno, eso constantemente nos va a pasar. Una vez que ya empezamos a tomar decisiones, ya empezamos a escribir la partitura para que, bueno, ya le interprete el instrumentista. Quizás hicimos todo ese camino, nuestra obra es hermosa, nos encanta, les encanta todo, pero cuando vamos a pasarlo a la partitura, pasa que no prestamos atención a la gramática, a cómo se escribe la música, y ponemos algunas cosas que pueden generar confusiones. Eh, Además, aportando a este meme, la manera en que se agrupan las corcheas en cada métrica propone otros acentos. No es lo mismo el acento que tiene la métrica del 6x8 que el 3x4. Y son las mismas corcheas, son el mismo tempo. Una es 1, 2, 3, 1, 2, 3, y la otra es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí se propone, si escribimos una melodía basándonos en un compás de 3x4, va a proponer otro tipo de acento. Y si con todo el orgánico queremos reforzar esa métrica, vamos a obtener una música muy distinta a que si queremos reforzar las métricas del 6x8. Bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más en música y lo vamos a escuchar ahí cuando presentemos algunas cositas con el Juan, con el Pela. Pero bueno, tratemos de poner en la partitura, este paso también es importante, poner en la partitura toda la información necesaria para que el instrumentista pueda interpretar todo eso que queremos, pueda saber que lo que pensamos en la cabeza, toda esa música que en la cabeza, él la pueda quizás interpretar desde ahí, poner dinámica, poner acentuaciones, poner ligaduras, si es que queremos que no estén atacadas todas las notas, eh, todo eso, todo eso que nos imaginamos, ¿no? Y y cuando no pongamos esa información, saber que es una invitación al instrumentista a jugar con eso, a jugar También. sobre todo con las articulaciones, ponele. Si vemos en un 6x8, las corcheas agrupadas en dos, digamos, como si fuese 3x4, el instrumentista o la instrumentista puede interpretar un acento en cada primera corchea, digamos, tir, 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 o ligar a la segunda, etcétera, y un montón de otras decisiones. Y cuando queremos que suene así, lo escribamos así, y cuando no lo escribamos, sepamos que le estamos invitando a la gente a jugar con eso. Bueno, y cerrando con esto, ya hicimos todo el caminito del arreglo, ya lo tenemos en la partitura, listo. Vamos a pasar a este segmento que se llama, antes que nada, si prestamos atención a eso, nos podemos evitarle al instrumentista a interpretar ahí cuestiones. Bueno, se entiende. Pasamos a la parte. Ahora sí, a la pregunta del millón. Pasamos a la pregunta del millón. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo creen ustedes que está terminado el arreglo? Que todo este caminito que hicimos ya está culminado. Las opciones son, opción A, cuando se imprime la partitura. Aquí estaría bueno un sonidito redoblante. Opción B, cuando se le estrena en un concierto.
Opción C, cuando se graba la obra, pueden ir jugándosela ya. Opción D, cuando se agregan las indicaciones, apreciaciones de los instrumentistas. O la opción E, es una pregunta que no nos dejará dormir. Claro. Opción F, todas las anteriores. Ah, Bueno. Seguimos nomás, bueno, Antonio. y la mayoría acertó. Yo diría que sería injusto darle a una persona el millón. Así que dejamos para otro. Bueno, esto sería como el caminito, ¿no? Del arreglo. Ahora, bueno, Juan, estaría bueno ahí que nos cuente eso que tuviste preparando, que es esto, ¿no? De arreglar desde la interpretación. Una cosita en relación a lo anterior. Una vez un profe me decía, cuando tenés el arreglo, en realidad era en la edición de las partituras, y cuando lo mandás a imprimir para tirarlo en un libro, ponele, me dice, uno no manda a imprimir, uno abandona a imprimir. Como diciendo, si le querés seguir encontrando cositas, se las vas a encontrar. Siempre hay algo, ¿viste? Pero está bueno abandonar e imprimir. Bueno, díganme si voy a compartir pantalla. A ver. Ania. Bueno, primero lo que vamos a hacer es escuchar uno de los videos, escuchar y ver uno de los videos. Yo ahora voy a pasar el link al chat del grupo, por si hay gente que no lo puede escuchar bien o lo que sea, para que lo busquen y nos encontramos en un ratito, pero yo lo voy a compartir acá igual. Es una versión de La Chacarera del Sufrido con un cuarteto, ya van a ver, un grupo que armó Mauro Ciabatini, un vientista cordobés, en un proyecto de él que se llama Vientisto, un proyecto que tiene como premisa esto de eso, de arreglar justamente desde la interpretación, justamente. Bueno, les comparto y después charlamos un poquito. ¿Se ve bien? Cualquier cosa, me avisa.
Bravo. Bueno, muchas gracias. La gente del video ahí es Mauro Ciabatini en clarinete bajo, Zaida Echandi en saxo soprano y Pablo Cerniux en bombardino y yo en la zampoña. Uy, por ahí. Se me había disparado la reproducción automática de YouTube y empezó otro tema. Prendo la cámara, no la tenía prendida. Bueno, comparto ahora una presentación. Esa video que vimos recién, la premisa era un arreglo colectivo. Si bien vieron ahí que no teníamos partituras. Justamente cuando Mauro nos invitó a esto, un poco nos taladró la cabeza con estas cositas que ven acá y un poco más, digamos. Como esto de tener que tocar, chacarereando le puse porque es una chacarera, y un poco lo que había dicho el salteño antes, esto de meterse bien en el género que vamos a tocar, cuáles son las características, el chimichurri que le puedo sacar y a partir de ahí, qué puedo aportar yo primero desde mi bagaje y segundo desde mi instrumento. Y estas cositas me parecieron más previas al arreglo que el arreglo mismo, digamos. Escuchar y sacar de oído, memorizar la melodía, es para hacer este tipo de trabajos, cuando nos juntamos a tocar, digamos, estas cositas, por ejemplo, de la chacarera, a mí me encanta pensar que tenemos que estar bien metidos en el género, tanto desde la forma como del ritmo. Y bueno, y memorizar la melodía tiene que ver un poco con eso, con amarla esa melodía después, en el segundo punto. Buscarle la mejor octava, identificar nuestros vicios a la hora de adernarla. Por ejemplo, yo voy a estar... Yo estoy acá con una quena ahí, no sé si se escucha muy fuerte. Pero esas cositas que tiene uno al tocar, hacerlas parte del arreglo. E invitar a mis compañeros a jugar con eso también. Tener a mano la segunda voz para el momento en que estemos tocándola y nos miremos con la persona que está tocando. Y vieron esas miradas asesinas de vos andás arriba y yo voy abajo, o como ahí estando presente en ese momento, ¿viste? Probar las octavas. Ahí el cuarto punto, probar el tránsito en diferentes rítmicas. El tránsito es un ejercicio que propone, que yo lo escuché a Mogileski proponerlo, que tiene que ver con, ahora se los muestro con el instrumento. A partir de una base armónica, por ejemplo, un primero quinto, y de un compás, por ejemplo, 6 octavos barra 3 cuartos, que es la chacarera, elegir una rítmica y pasar con esa rítmica, por ejemplo, negra con punto, sobre las notas del acorde. Por ejemplo, y haciendo un acorde por compás. Entonces, si yo llevo negras con punto, me van a entrar 2 negras con punto por compás, por ende, 2 notas del acorde. Y después voy a saltar a otro. Entonces,
Ese tránsito es eso, llevarlo con un mismo ritmo por todo por la armonía. Etcétera. O en negras. Perdón. O seguir la nota común, etcétera. Y esas cositas. Todo esto como ejercicio para meterme más, primero en la armonía y después en el ritmo y en el género. Y para meterme más en el género todavía, tocar marcando diferentes pulsos con los pies. Todas estas cositas son ejercicios a los que nos invitó Mauro para hacer antes de los ensayos. Sacar la segunda voz. Tocar, por ejemplo, la melodía. ¿Sí? Con el pie en 6 octavos. ¿Se escucha el pie? Con 3/4. Y en el 3/4 propongo darle una vueltita de rosca y en vez de tocar los 3 pulsos, tocar el 2 y el 3, y el primero en silencio. Como para emular el bombo con los pies. A mí particularmente me encanta hacer esto. En blanca. Y el último punto, que no es el último, porque hay un montón más, pero bueno, la presentación debe ser acotada. Jugar libremente con el fraseo. Si tengo 2 corcheas o un grupo de corcheas, las puedo convertir en dosillos. O si tengo una nota repetida, probar repiqueteo. Y esas cositas que siempre hacen también a desandar el género un poquito más. El repiqueteo, por ejemplo, tiqui, 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 que algunos dirán es un cuatrillo de semicorcheas, otros dirán son 2 semicorcheas y 2 corcheas, etc. Pero bueno, no interesa mucho, sino que hacerlo bien con el swingueo de la chacarera. Etcétera. Sigo. Acá les voy a mostrar la partitura del arreglo que acabamos de escuchar. Que es una partitura que no es una partitura, es una hoja de ruta. Ahora vamos a escuchar las partes en donde nos pusimos de acuerdo. Fíjense que acá no hay notas, no hay... las dinámicas están medio como sobreentendidas, los que tienen la melodía, obviamente que van a sonar un poquito más que los que tienen la base. Casi siempre el 3/4 está como sombra, porque es como un bombo, ¿vieron? O la segunda voz de la melodía tiene como una dinámica un poquito más baja que la primera voz, pero tiene que jugar a ser esa sombra de la melodía y se tiene que escuchar, digamos. Es como un acompañamiento. Vamos a escuchar la primera y si pueden ir siguiendo acá, esto que dice introducción, interludio 1, estrofa 1, y prestando atención a eso. Esa primera parte es el diálogo de Clarón y Malta.
Interludio, nuestro favorito. Fíjense una cosita para agregar. El 3x4, en esta idea de jugar a interpretar ese 3x4. ¿Qué es interpretar un 3x4 cuando estoy tocando una chacarera? Es seguramente interpretar el bombo. ¿Vieron? Tuc, tum, tuc, tum. Entonces, si tengo un instrumento melódico, o de nota larga, que puedo sostener el sonido, jugamos a eso. Tum, tum, como si lo estuviese cantando, ¿viste? Siempre emulando los diferentes instrumentos propios de ese estilo. Por ejemplo, el bombo. Todo lo que voy a nombrar hoy tiene que ver con una idea de jugar con instrumentos justamente melódicos. Sigo. Sección intermedia. Acá ya empieza la improvisación. Y estas son las pautas a las que llegamos. 8 compases de solo de bombo de Pablo, en donde jugando, a ver Pablo, ¿qué sonido de bombo le podés sacar que no sea soplando? Jugar eso, invitar a jugar con el instrumento que tengo. Yo le golpeé y le di más a la malta, pensando que son las palmas, ¿viste? Como tiene un sonido agudo, entonces puedo hacer eso y arengar mientras. Pablo, con la boquilla del bombardino más el golpe a la campana, pudo jugar a hacer un bombo. Quizás un instrumentista medio como que nos quiera matar después de ver esto, porque le está dando al bombardino como si fuese un bombo, pero bueno, el bombardino ese salió ileso, así que se puede hacer. Ese obligado del que habla ahí nuestra partitura es que suena como una base, como un lindo componente melódico, pero como se lo lupea, ahí empieza a jugar un poco de sombra, invitando a la improvisación arriba. Lo que sigue, y esto es lo último, ya en la segunda invita a las variaciones. Como en la primera
de la chacarera queremos que se sepa que es la chacarera del sufrido, la primera no le vamos a hacer mucho floreo a la melodía. La vamos a presentar tal cual está y amando esa melodía, porque ya la tocamos, porque ya hicimos ese camino de desandarla con los pies, tocarla en diferentes pulsos y en ver en cuál me siento más cómodo, qué combinaciones me gustan más, si las blancas, si el 3x4, si el 6x8, invitando también a corporizar todo un poco más, digamos, y que no se quede solo en una cuestión aérea, sino de sentir los pesos en los diferentes pulsos. En la segunda ya se invita a las variaciones, entonces ya es improvisación en saxo, improvisación en bombardino, improvisación clarón, improvisación malta, con la idea de bases de quién va el 6x8, quién va el 3x4, casi siempre el 3x4 va al arco los graves, pero también se puede jugar a lo contrario. Escuchemos y pasamos ahora. Es lindo acá como ven que se va desarmando la melodía. En lo que toca Zaida y Pablo se ve mucho al principio como Zaida empieza con la cabeza de la melodía original y después la desarma, y después vuelve. Pablo lo mismo, porque son los primeros en improvisar y los primeros en lo que, nos estamos yendo, y Mauro con el clarón, ahí ya se va completamente de la melodía original. Todas esas cosas son pequeñas decisiones a lo que nos invita cada vez que hacemos un arreglo, si nos queremos ir, cuánto nos vamos, o en qué momento nos vamos, y en qué momento nos volvemos. Nosotros ahí decidimos volver en la tercera estrofa, para decir, todavía estamos en la chacarera del sufrido. Y en una dinámica acorde también, y bastante natural del género, como la tercera estrofa antes del estribillo, siempre suele bajar un poco la dinámica para que el estribillo reviente. Y en este caso pasó eso, digamos, y levantarla con el cuatrillo previo. Y volvemos con... y ahí decimos, estábamos haciendo la del sufrido y bueno, eso. Eso es más o menos... Pela, ahí hay una pregunta que te quiere hacer Tomás. Sí. Buenas, ¿cómo va? ¿Se escucha? Se escucha. ¿Qué tal? No, tenía una duda que me interesó bastante sobre la decisión de no hacer una partitura, digamos, convencional del arreglo. Y quería saber cómo nació esa decisión. El arreglo tenía una partitura original. Tenía una partitura a trío. Ahora Mauro, al momento de invitarnos, dijo, bueno, voy a hacer un cuarteto, digamos. Y la no partitura tiene que ver con esta idea de arreglo colectivo. Todas esas cosas, la mitad de las cosas que sonaron, estaban pautadas, o sea, todo estaba pautado previamente. Cuándo íbamos al frente, en qué momento tocábamos y en qué no. Pero lo que tocábamos no estaba totalmente decidido. O sea, eso que pasó ahí fue medio que irrepetible, digamos. A esa idea nos vamos.
Pero para esto fue necesario ese estudio previo de amar esa melodía, tocarla y aprenderla de oído, y aprender de oído, aprender la segunda voz en sus diferentes registros, en el registro que me convida en mi propio instrumento, para en el ensayo decir, bueno, no, acá Zaida toca la melodía arriba y Pela hacerle la segunda voz. Y probamos, no, pará, hagámoslo al revés, a ver qué pasa y cuál sonido nos gusta más. Porque encima estábamos combinando zamponia con saxo soprano. Zamponia con cualquiera de esos instrumentos parece, ¿qué onda acá, viste? Pero la no partitura tiene que ver con eso y con el momento presente. A mí me pareció también con el momento presente. Uno cuando tiene la partitura enfrente, en este tipo de arreglos, digamos, es como algo algo entre yo y mi compañero que tengo al lado. Entonces, lo que más podamos memorizar, ¿viste? Vamos adelante. Y como esto, no había un trabajo de memorizar más que saber cuándo toco y cuándo no, con eso basta. Porque además, la premisa no era, Pablo toca la quinta del acorde, no. Pablo, hace 3x4 ahí, vos hacé de bombo, ¿viste? Entonces Pablo elegía las notas en ese momento y hacía de bombo. Entonces, Clave también ahí la hoja de ruta, ¿no? Esa hoja de ruta, o sea, de acuerdo a la forma, eso sí la craneó el Mauro. No, eso lo planeamos entre todos. O sea, Mauro fue como el profe, digamos, al momento de hacer el trabajo previo. Y decía, che, probemos esto. Y se juntaba con uno, se juntaba con otro, hicimos 1000 ensayos, hizo él 1000 ensayos con cada uno de nosotros, diciendo, bueno, a ver, nada, probando sonoridades más que viendo qué tocar exactamente. Pero al resultado de ese momento lo llegamos entre todos, de ensayar y de ver qué iba a pasar ahí, digamos. También en base a esa hoja de ruta es esto, ¿no? ¿En qué momento van a sonar todos los instrumentos? La primera parte de la chacarera es una gran presentación, en donde en mi introducción se presenta el Mauro, luego vos, y así sucesivamente aprovechan también la forma, eso también está... Claro, esa son fue decisiones también. esa fue una decisión de todos ahí. Dijimos, bueno, ¿presentamos todo el orgánico de una, o vamos de a poquito? Como que la gente se vaya encontrando con eso. Lo mismo que la hoja de ruta es más un punto al que llegamos que un punto desde el cual partimos. Esa es como una despartitura, digamos. Uno casi siempre piensa en arrancar desde la partitura, ¿viste? Y acá fue al revés, che, nos juntemos, hagamos esta chacarera. Bueno, y charlamos qué va a pasar, con qué nos sentimos cómodos, y cuando ya se armó el arreglo, ahí lo pasamos a la hoja de ruta. Cuando ya lo teníamos casi todo aprendido, digamos. Esa hoja de ruta es para presentarla y por las dudas se me olvida. Pero, de todas formas, la partitura de eso se puede escribir tranquilamente, se puede grabar y ponerse a escribir, pero me parece que lo rico acá es justamente lo contrario, digamos, juntarse y ver qué sale y después escribir una partitura. Este es un lindo espacio para hacerle preguntas al pelado en base a esto. Como por ejemplo, ¿por qué me dicen pelado si estoy lleno de pelos? Esto fue cuando era... se ponía a contar su vida, ¿viste? O algo que le haya llamado la atención. Cuestiones así para compartir también. Una cosita que a mí me llamó la atención
es esto de asignarle estos roles a cada voz. Por ejemplo, el rol del bombo, de las palmas, es algo que me sorprendió un poco. Yo tengo un poco acercamiento a la música folclórica argentina y menos tengo de arreglos. De hecho, solo hice un ejercicio para un taller de banda sinfónica y bueno, en ese momento también se me ocurrió asignarle por ahí a los vientos graves esta percusión, pero no desde el lado de una técnica por ahí extendida. Entonces me pareció como algo muy, muy, muy bueno, muy novedoso. Y bueno, no sé cómo se les ocurrió. Jugando. Era esa más o menos la premisa. Sabíamos que estábamos con un bombardino y el sonido del bombardino se presenta y es potente, muy potente, y encima Pablo lo toca increíblemente, entonces el chabón hacía ¡pum! ¿Viste? Por ejemplo, cuando hacen las notas pedal entre Clarón y entre Mauro y Pablo, ¡turum! Y ellos están ¡turum! Sí, sí, sí. Eso estuvo buenísimo. Pero al momento intermedio, ¿viste? Donde está casi la mayor atención de todas, y, ¿viste? Porque los momentos de interludio en la chacarera se prestan también más a la improvisación, ¿viste? Claro. Y más si tenés quinto primero, dale Claro. para adelante, digamos. ¿Viste? Claro, claro. Porque la melodía de la introducción ya quedó. ¿Viste? Y en total se la toca 6 veces. Claro. Entonces, bueno, nos vayamos. Y ese momento del bombo de Pablo fue también, che, Pablo, jugá un poquito, a ver, manotealo, a ver si podemos encontrar. Y justamente fue Pablo el que lo llevó, che, mira, si le pego acá suena como tapado, y me encantó. Queda, ¿viste? Sí, sí, muy buena. Queda. Me lo imagino al Mauro ahí diciendo, te dije que me trajeras al bombito, no al bombardino. Claro. Pero bueno, se salvó. No, esto de que decían ahí, está bueno de pensar a los instrumentos como un rol, que tienen que cumplir un rol, bueno, en cualquier género. Quizá acá en la chacarera el bombo, pero cualquier otro género popular, pensemos la cumbia, o quizá un joropo, que cumple en esos estilos cada instrumento, y bueno, asignarle ahí. A mí me encanta pensar a la música, al menos a la música folclórica, desde sus ritmos característicos, pero no solamente desde el ritmo, sino también desde las articulaciones características. Esto que le decía del bombo. Tum, 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 tum. Si yo tengo 2 negras, o sea, si voy a tocar una regla, que es una chacarera, y tengo el primer silencio de negra y después 2 negras, tum, 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 o tum, 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 etcétera. O un cuatrillo. Ligarlo todo, jugar ahí y saborear esa interpretación y ver cuál me gusta más. Esto en la chacarera, pero como lo decía también el salteño en un joropo, ese chasquido está bueno. ¿Y cómo lo logro en mi instrumento? ¿Viste? El chasquido del 4. Claro, cómo pasar también algo, porque no vas a tener el bombo, no vas a tener las palmas, pero cómo trasladar eso es algo que es justamente para pensarlo antes de la partitura. Es algo hermoso, y eso, es algo que a veces trasciende la partitura incluso. Sí. Porque uno se puede poner a estudiar cuatrillos de semicorchea, pero los cuatrillos de semicorchea no van a sonar igual en una música que en otra. Lo mismo que las corcheas en una cueca, o el cuatrillo de corcheas en una chacarera, ¿viste? Claro. Las negras en una samba, la melodía en una samba, que tomas aire, ¿viste?
Entonces, eso, saborear, Es meterse. pero también eso, las articulaciones. A mí me gusta pensarlo así, sobre todo en los instrumentos de viento, que es lo que yo hago desde ahí. ¿Alguien más quiere compartir algo con el pelado? Quizá después podemos, en todo caso, hacer otro momento de preguntas y ahora avanzar con lo tuyo, Salteni. Dale, antes el negro me parece que quería decir algo. Ah, sí, perdón. No, yo solo quería, ahí cuando el compañero preguntó de la hoja de ruta como forma de escritura, a mí me pareció como muy interesante, me hizo eco lo del meme de la pregunta de cuándo se termina un arreglo, y me dio la impresión como de que con ese formato de la hoja de ruta, que como que, primero como que es mucho más fácil llegar a pensar que el arreglo está listo, porque queda mucho librado a lo que sucede en el momento, mucho librado a la inspiración del día y de los intérpretes. Entonces digo, a veces es el formato de la partitura la que nos hace quedar siempre como inconclusos o con puntos suspensivos y otro formato de llegar así como una Claro, sí, claro, otra forma de terminar el arreglo. claro, Y que claro, como que, bueno, justamente como mucho más esta genuino, idea digamos, de que sea, un cierre, un final, dejando cosas sin cabo, sin atar, nada de eso. claro, porque justamente es un arreglo colectivo también. Y desde lo colectivo nada es arbitrario, o muy poco, digamos. Depende quién tome las reglas. Siempre hay un líder, una líder. Pero cuando es un trabajo colectivo, a lo que se llega es un consenso, y eso también está bueno. Decimos, che, ahora sí lo tenemos. ¿Viste? Decidir cuándo grabarlo, esto también fue una decisión, digamos. No solo porque no teníamos el arreglo, sino por el tiempo de estudio también previo, porque como ya dije, todo eso que estaba ahí es decisión de ese momento, lo que tocó cada uno. Entonces, para eso está bueno estudiar y está bueno llevar ideas. Quizá no llevar qué es lo que voy a tocar realmente, pero sí llevar ideas y llevar, claro, llevar sabor, llevar colores. Cuando me digas algo. Bueno, sí, compartí nomás eso, pelado. Y yo traje aquí bueno, un arreglito que me tocó hacer para la orquesta ginastera. Ya una orquesta, una formación, bueno, de orquesta sinfónica, así que tiene cuerdas, que tiene viento, tiene algunos bronces, algunas maderas, pero también es una escuela en formación, en donde, bueno, muchos de músicos y músicas que tocan ahí después aspiran a tocar en otros organismos un poco más, no sé, está planteado como una orquesta escuela, sí, donde iniciarse a esta manera de tocar en orquesta, ¿no? Y había una presentación que se iba a hacer con otro grupo, con otro grupo coral, entonces, bueno, estaba el evento de tocar algo entre la orquesta y el coro. Y ya había un arreglo propuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando ya partimos desde una música, desde una partitura? ¿En qué se transforma esta hoja de ruta? Eh, Cuando ya esté el arreglo coral hecho, porque tomamos este tema de la estrella azul de Peteco, y un arreglo ya escrito por Eduardo Ferraudi, que es hermoso, muy hermoso, pasando al siguiente. Bueno, en este caso con un compañero hicimos este arreglo entre los dos, nos juntamos los dos y empezamos a pensar los dos. Un compañero que es el Gaby Dávila, que también participa de este coro, entonces bueno, estuvo buenísimo porque él también sabía un poco las posibilidades del coro y, y bueno, yo trataba de imaginarme también las posibilidades que tenía cada instrumentista de la orquesta. El desafío era agregarle ya a la orquesta a este arreglo ya escrito.
También escribir en un tiempo limitado es algo que nos va a pasar también en la facultad, calculo, para presentar en un examen, pero también vamos a tener un concierto y tenemos que pautar también los tiempos de ensayo. Y eso también es un desafío, escribirlo para tener un tiempo considerable para ensayarlo. Que contemple las dificultades técnicas del instrumentista y que sea interesante esto, más que nada, que sea disfrutable, que tengamos ganas de tocar e interpretar este arreglo. Vamos a la siguiente nomás. Ya teníamos la música, teníamos el arreglo coral, teníamos la armonía, melodía, textura, ya estaba una forma planteada. Todo este caminito que hicimos de la primera presentación ya lo había hecho el arreglador. Vamos a la siguiente nomás, pelado. Quizás las modificaciones que podíamos hacer de primera entrada era la sonoridad, ya agregarle la orquesta ya planteaba otro tipo de sonido. Y algo que nos animamos a hacer con el Gaby es modificar, jugar un poco con la forma. Pero ya como era un arreglo que ya lo sabía el coro, había que jugar, pero hasta ahí nomás, ¿viste? Porque después, también previendo los tiempos de ensayo, ¿no? Decirle, che, después de la segunda estrofa tiene que haber tanto. No, no, no. Tratar de que no altere eso, que se puede ensayar rápido y sacar rápido en pocos ensayos. Entonces, no tocamos la armonía, no tocamos tanto no tocamos las texturas, las melodías quedaron ahí, lo que hicimos fue octavarlo, duplicarlo. Vamos a la siguiente. Y así empezamos y quedó más o menos el arreglito. En esta hoja de ruta, siempre que, esto en particular, siempre que analizo una obra y siempre que hago un arreglo, me preparo una hoja de ruta. Tengo una hoja en blanco en donde escribo la forma y en cada forma hasta trato de escribir qué instrumento va a entrar y qué ritmo y a qué le voy a prestar atención, a qué textura. Como podrán ver ahí la parte central es el coro, soprano, alto, tenor y contralto y bajo. ¿Se ve ahí? Se ve justo, entra el coro en la mitad de la hoja, se puede ver. A partir de ahí es lo que ya planteó el arreglador. Quizá no importa ver tanto las notas, simplemente cuando entra esa masa coral. Y nosotros pensamos, esto sí también fue una decisión, que estaría bueno que la introducción sea la presentación de muchas cosas. No solamente la presentación de la armonía, no solamente la presentación del género. Quizá este tema no tiene una melodía característica, como puede tener otras canciones. Entonces, sí presentar el pulso ya que va a tener y además presentar a todo el orgánico. Dijimos, listo, aprovechemos estos compases y presentemos a todos los instrumentistas, como que sea la presentación de cada uno. Y para eso pensamos que estaría bueno ir preparando eso, no arrancar todo de lleno, no empezar la masa coral, más las maderas, más las cuerdas, más los bronces, empezar todo de una, sino ir introduciendo de a poco. Entonces, acá ya empezó a modificarse un poco la forma. Estos compases anteriores fueron decisiones ahí de empezar primero con el violín, o con las cuerdas, mejor dicho, y luego que se sumen a esa sonoridad de las cuerdas los vientos, ni siquiera madera y luego los bronces, los vientos. Y una vez que está preparado eso, sí, que entra el coro, con la melodía característica. El coro, a su vez, va proponiendo un pulso, que es un pulso de negras. Entonces, para llegar a ese pulso, para prepararlo, también lo estiramos al pulso ese. Entonces van a ver blancas y van a ver redondas en las cuerdas, en los primeros compases ahí. Se va a replicar lo mismo en los vientos. También vamos a ir preparando la dinámica. Como una presentación vamos a llegar al final de esta introducción en una dinámica fuerte. Entonces vamos a comenzar primero desde un piano, pero ya que se vayan escalonando esta entrada escalonada de cada masa orquestal, ya le va aportando dinámicas. A su vez nosotros le pusimos las dinámicas. También fuimos ampliando el registro. Entonces, comenzar con las cuerdas en un registro medio que esté comprimido, medio grave, por así decirlo, y cuando entran los vientos se va ampliando eso a partir de la flauta que va direccionándose hacia lo agudo. Y bueno, esas fueron más o menos las decisiones para no arrancar
todos de una, sino que vayamos preparando este momento. Mandale nomás ahí, pelado. Lo vamos a escuchar al audio, así te dan idea. Hecha la presentación, bueno, elegí ahí un audio de un concierto en vivo, que me parece lo más ahí cercano a esta idea del arreglo en carne y hueso. Escuchamos esto, ya sabemos la tonalidad, ya sabemos, gracias, hasta la sonoridad y hasta, ¿por qué no? No me sale como el clima, no me voy a poner medio hippie ahí, pero este carácter que tiene la música. Bueno, arranca la obra, canta solamente la melodía, eso fue una decisión del arreglador ahí de coro, la soprano, y el resto solamente hace este ritmo del huayno, dum, 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 tan característico del bombo. Entonces, me pareció pertinente aportar desde las cuerdas, pero en pizzicato. ¿Escuchamos eso? Ese ataque que tiene en pizzicato la cuerda y más la posibilidad del coro de sostener la nota, nos pareció bastante interesante que le podía sumar. No pusimos los vientos acá, alivianamos la textura, pasando más a la siguiente pelado, pero en la segunda estrofa, que dice E2, el arreglo del coro no hizo ningún tipo de variación, mantuvo esa sonoridad. Y dijimos, listo, acá fíjense en el tiempo, casi 2 compases en donde no suena la melodía del canto. Aprovechemos estos 2 compases para ir introduciendo la sonoridad de los vientos y lo vayamos presentando escalonadamente. En notas largas, que sumen a la armonía. Y ahí ya empezaron a haber algunas modificaciones en las sonoridades. Escuchemos. Notas largas, que entre una estrofa y otra aporta otra sonoridad y con tan poco, bueno, generar una variación. Y además, sencillo de sacar y de ensayar, lo sacás rápidamente. En el estribillo, el arreglador ya propone al unísono cantar ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. Eso lo vimos ahí con el Feli, esto de cantar toda la masa orquestal, la letra al mismo ritmo, es un desafío para que se entienda lo que dice la letra. Entonces, también sacamos los vientos nuevamente y dejamos los pizzicatos nomás que refuercen algunas notas. Y hacia el final del estribillo, el arreglador sí propone una melodía. Bueno, ahí ya le pusimos las cuerdas recién ahí a los violines para que aporten a esa melodía. Mandale nomás, pelado. Y hasta acá todo el arreglo, antes de volver pelado, antes de mostrar eso, hasta acá todo el arreglo
habíamos sacado la información que nos dio el arreglador del coro y las repartimos en lo que nos parecía, o se las repartíamos a los vientos, o se lo dábamos a las cuerdas, pero la información ya la sacamos ahí, la armonía, todo, la textura, fuimos poniendo pequeñas cosas que nos pareció que iba a aportar. Pero bueno, luego de este estribillo, vuelve a repetir la introducción, las dos estrofas y el estribillo, y se te acabó el tema. Así es el arreglo del coro. Y acá ya podríamos decir, listo, nuestro trabajo como arregladores para esta ocasión está hecho. Pero nos surgió también la pregunta, ¿no? De pensar, ¿cuál es el rol de la orquesta? ¿Simplemente acompañar el coro? Que el coro, como en un rol más de fondo, por así decirlo. Quisimos también, dijimos, bueno, nosotros como instrumentistas nos gustaría también tocar la melodía y cantarla. Entonces ahí viene toda esta sección del medio, ¿no? Antes que el coro vuelva a cantar la introducción, planteamos todo esto. Y para eso nos basamos en esta técnica de loops, que loops son configuraciones rítmicas o melódicas o melorítmicas que se van a repetir constantemente. Eso hace que sea muy fácil de aprender y que en el tiempo musical se pueda ampliar bastante. Entonces puede ocupar bastante tiempo musical en donde algo se va a ir repitiendo, pero lo que le va a generar cada vez más variedad o como atracción, ponerle para que no nos cansemos, no nos agote, sería generar otras nuevas capas. Así como un sanguchito, vamos armando primero el pan, después vamos poniendo la mayonesa, después, y así. Y bueno, y fuimos armando estos pequeños loops. Por ejemplo, muestro esto en las cuerdas. Eso en las cuerdas. En la siguiente añadimos los vientos. Para ayudar el ataque de los vientos, pusimos esas notas medio de apoyatura. Tria, 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 para que se pueda escuchar ese ataque. Y además este sonido, ¿no? De los bronces, en este caso son las trompetas, una melodía pentatónica que hace también que forma parte del género y armonizado en cuartas y quintas. Bueno, también, dale que va nomás. Y en esta parte, algo antes que se me pase, este tema, como verán, está en una tonalidad menor. Y esta parte del medio, solamente decidimos apoyarnos en la nota fundamental y en la quinta. O sea, que no suene la tercera. Esto también nos da como una flexibilidad en lo que es la armonía, ¿no? Fíjense la melodía, acá la del medio, que es el clarinete. Cuando suena por primera vez, como tenemos en el oído la sonoridad menor, escuchamos el menor. Pero fíjese ahí el sol sostenido, que en realidad suena un fa sostenido, esto está en re, te cambia la sonoridad de re menor a re mayor. Si querés poner pelado así, Y eso es algo que propone Peter. Adelante. Y esa melodía es sacada de la versión original de Peteco Carabajal. En la siguiente también está la melodía y bueno, ya queremos pasar a la parte de la estrofa. Pasemos nomás a la siguiente, pelado. Bueno, ahí presentamos la melodía completa, en el medio se suma el oboe, ahí en otra. Pasemos a la siguiente, pelado. Y ahí, bueno, terminamos con esta parte como de interludio para pasar nuevamente a la melodía. Fíjense que las cuerdas se abandonan ese loop que estaban haciendo
y proponen notas largas que a su vez con las negras, como una marcha que se estira, quiere volver a arrancar, se estira, quiere volver a arrancar, y en esas 4 negras le da como la puerta de acceso, ¿no? Así lo sentimos nosotros, en esas negras, y además va a aportar el pulso, que lo que ya va a ser el guainito siguiente. Mándale nomás, pela. Bueno, y esta parte que sigue ya está hecha de la misma manera. Utilizamos loops. Loops. Para eso tengo acá la versión. La vamos a escuchar a partir de acá, porque ahí la pasé pela en el chat. Si la compartí. También de la misma manera, loops en las cuerdas, las melodías ya las empezamos a repartir, que le haga tal instrumento a la estrofa 1, que las trompetas hagan un comentario, que después en la estrofa 2 la haga otra, que en el estribillo cambiemos y hagamos otro. Fueron decisiones bueno, algo que como arregladores seguramente vamos a tener esa precaución de repartirlas en diferentes instrumentistas. Escuchamos a partir de ahí. Sería pena si querés tocar a partir del minuto 32. Cosa de. 1 minuto 32. Y van a ver también de qué manera volvemos a conectar con el coro.
Bueno, ahí va. Ese fue el resultado. Gracias, gracias. Lo mismo, ¿no? Para conectar con el coro, así como las negras ya nos fue anticipando el pulso, para... Gracias, gracias ahí por todos esos comentarios. Vieron toda la parte instrumental cargado de ritmo, cargado de configuración ahí rítmica mucho más corta, ta tan, ta tan, ta tan. Bueno, para volver a conectar con ese momento tranqui del inicio, también la blanca ahí, deteniendo como el ritmo que viene de la canción. Bueno, eso fue como la experiencia. También, hoja de ruta y en este caso, esas pequeñas decisiones que hicimos ya desde una música que ya estaba pasada en partitura. Bueno, me parece, Pelado, no sé cómo le ves, pasar como, aprovechar estos 10 minutos que quedan para preguntas, tanto para, o reflexiones, o compartir algunas cosas que le hayan salido en esto. Ahí va, el Abraham pide la palabra. Y bueno, y quizás, Pela, lo otro lo dejaremos para otra charla. ¿Qué te parece? De una. Bueno, Abraham, y después Nair. Muy bueno, che, muy lindo. Bueno, yo quería preguntarles, bueno, porque los conozco, a Boy y al Gaby, y tratándose de dos guitarristas, yo cuando tengo así orgánico un poquito grandes, ya siempre me queda como media corta la guitarra para, bueno, por el tema, ¿no? La amplitud, digamos, armónica. Quería preguntarle si un poco eso lo pensaron desde la guitarra o lo piensan más desde la sonoridad que les da el programa, como, bueno, en este caso también había una referencia de un coro, también había notas que reforzar, cubrir, pero no tratándose sobre todo de las partes donde el coro no canta. Claro, sí, porque cuando está el coro, le dábamos lo que hacía el bajo, se lo dábamos a los registros graves del orgánico, por así decirlo. No solamente al contrabajo y al cello, sino también al fagot que había ahí. Pero si no, también lo pensamos desde los roles. Quizás los registros graves nos permitía sostenerse a un pulso, o como mantener esta parte de percusión, pero lo pensábamos así. En la guitarra tocábamos más o menos lo que nosotros queríamos, tocábamos las melodías, buscamos de ponerle otras melodías entre los dos y bueno, eso después lo tratábamos de poner ahí. Pero no, desde la guitarra se re puede, de hecho lo hacemos ahí con el Gaby. Pero desde ahí, ¿viste? Desde tocar y cantar la melodía y ver qué puede hacer el bajo y pasarle a un registro grave. Quizás no lo vamos a escuchar en el registro de la guitarra porque no llega tan grave, pero te lo imaginás y... Nair. Bueno, nada, excelente. Todo, muy lindo, muy lindo. Me llamó la atención esto que hablamos ayer, con el tema del coro y las texturas, cuando se utiliza, por ejemplo, una duplicación o un unísono, una homofonía y cómo eso se respetaba con el resto de los instrumentos. Es decir, cuando ya está llegando al final y está la homofonía, está solo el coro. Y al final, en las notas largas, se escucha esos colores que dan los instrumentos. Y no, que sirve mucho quizás también interpretar ese arreglo que ya está hecho. Porque, por ejemplo, también en el final hay unas partes en donde las voces, los graves, responden a las sopranos, creo, y hay como unas duplicaciones justamente en un registro grave. Entonces, también interpretar, o sea, uno podría poner algo agudo, por ejemplo, porque no está sonando nada grave, entonces
pero quizás ponerse también en el lugar de cantar esa melodía y ver por qué lo pusieron ahí y respetar eso o no, bueno. Nada, es algo que uno por ahí no piensa, que uno se larga a meter cosas y quizás es mejor menos. Sí, está bueno tener en cuenta ahí cuál fue la intención. En este caso del arreglador, cuando estaba esa parte que el arreglador lo puso en unísono, nosotros a las cuerdas ahí, para no entorpecer, lo pusimos como en pizzicato, bueno, apoyando estas notas, pero también lo pusimos en unísono. Bien podríamos haber armado como el colchoncito armónico que tiene esa melodía, pero no era la intención del arreglador. Tenía otra, lo había pensado y bueno, en ese caso está bueno tratar de imaginar cuál fue la intención del arreglador o también cuál fue la intención del compositor, compositora de la canción que ustedes quieren arreglar. Y una duda que tengo, bueno, rapidito. Uno cuando va a trabajar con estos grupos que tienen unos periodos por ahí cortos de ensayo, cuando uno quiere por ahí modificar cuestiones de la forma, es mejor digamos, de arreglos que que ya están estudiados del repertorio, es mejor quizás irse por otro lado o está la posibilidad por ahí de modificar algunas partes, o eso se habla con el grupo. Sí, sí, se habla. Como en este caso involucraban muchas personas y el coro ya lo tenía ensayado, hacer el corte ahí después del estribillo, decirle, no, terminen el estribillo y no canten, dejen ahí que la orquesta cante, y después sumen 100, se van a dar cuenta dónde se tienen que sumar. Eso sí, pero Claro. si no, si pueden acercarse ya al director, bueno, esto también fue una lucha con los directores, van a poder modificar un poco ahí. Pero hay tantas aristas en donde se puede modificar, ¿viste? No tocamos la armonía, quizás creemos que hacer un arreglo es armonizar la melodía de otra manera. No, se puede hacerlo también con la forma, otra vez con el sonido, con la textura. Y bueno, el Veda que era quinto primero, ¿no? Claro, Pero bueno, sí, eso. sí, sí. Pero, Claro, saber que hay un montón de cosas más con las que se puede jugar, que no es solamente la armonía, ¿viste? Puede ser la armonía, puede ser el fraseo, puede ser la sonoridad, o el timbre. Ya cambiar el timbre es un montón, ¿viste? Y en ese sentido, me parece que este arreglo es además de hermoso y sutil y eso, muy, muy lindo. Es además generoso también con el arreglo que ya había, con las decisiones del arreglador del coro, digamos, o al menos de la interpretación que ustedes hicieron del arreglo del coro, ¿viste? Por esto de decir, bueno, lo hacemos unísono también, pudo haber sido decir, bueno, lo hacemos unísono y sabemos que nos estamos acercando al arreglo, o si no, le metemos alguna tercera, alguna quinta, lo que sea, y sabemos que estamos haciendo eso. Pero desde la interpretación, seguir la misma intención, seguir el pizzicato. Si el coro hace tum, 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 aquí le voy a meter un arco, bom, 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 ¿viste? Todas esas cosas que tienen que ver con las onomatopeyas tremendas. Todas esas cosas que tienen que ver justamente con la interpretación y acercarse a esas intenciones también. Me encantó el tema. espacio abierto a apreciaciones, comentarios, cuestiones también para compartir, que crean que estaría bueno también sumar. Bueno, acá... Chistes. memes. No, pensando un poco, como comparando un poco los dos arreglos que ustedes presentaron, que son súper diversos, digamos,
tanto el arreglo del Pela, que era más una como construcción colectiva, y ya la orgánica era súper rara, que difiere un montón con el arreglo tuyo salteño, que es para orquesta. Y pensando un poco en cuanto a la escritura, creo que cuando se arregla para una orgánica sinfónica, sobre todo, donde es todo tan... O sea, bueno, está la cabeza del director y los músicos que obedecen. Creo que en ese caso todo o lo más posible tiene que estar escrito en la parte para que suene como tal cual lo quiere el arreglador, y que si bien hay un lugar a la interpretación, obviamente siempre, pero tampoco es tan libre, digamos, eso, porque tenés que limitarte un poco a lo que está escrito, porque si no, imagínate una fila, no sé, de violines, que tenés 18 violines y cada uno interpreta como quiere, va a resultar cualquier cosa, no vas a terminar sonando el arreglo en sí. En cambio, en lo del Pela, que él cuando hablaba al principio decía que había como más libertad en la cuestión interpretativa, porque bueno, lo iban construyendo. Entonces, como que pienso que está bueno a la hora de arreglar, digamos, saber para qué orgánica y para qué gente, porque eso es clave, me parece, ¿no? De qué manera lo voy a escribir, qué le voy a escribir, y bueno, eso de la interpretación me parece como muy fundamental, y la escritura está muy ligado a eso. Habla Pela. Me encanta porque levanté la mano primero. Sí, de una. Está buena esta apreciación porque te hace saber que ni uno ni otro es el camino correcto. Y al mismo tiempo, ni uno ni otro es el camino equivocado. Es justamente saber con quién vamos a trabajar, con qué orgánico, con qué instrumentos, y ahí decidir. Y saber que bueno, que cuando no se escribe, se libra a esa interpretación de todo lo que no se escribe, se libra a la interpretación del intérprete, del intérprete, ya sea una articulación o ya sea la partitura entera, ¿viste? Pero las decisiones en uno y en otro tienen que ver con justamente todas las preguntas previas que nos hicimos antes, la parte de los memes. ¿Para quién? ¿Quiénes somos? Conocernos, qué vamos a tocar, qué canción, qué género. Y ahí nos hicimos las preguntas. Cuando tocamos la chacarera, sabíamos que el 2x3, que el 3x4 se tocaba así, que el guayno se tocaba así, que los pizzicatos, ¿por qué pizzicatos o por qué staccatos y no ligados, etcétera? Todas esas decisiones se sabían, y no me acuerdo el otro que iba a decir. Claro, y me da la sensación, quizás esto sea un poco controversial, que cuando se escribe para orquesta, ya sea el nivel que sea, o sea orquesta de escuela o orquesta profesional, como que hay un poco menos lugar para el juego, o sea, para jugar individualmente. No sé si vos arreglás para un ensamble más chico, o así más popular, como usando aerófonos andinos, ponele, o el arreglo mismo, el orgánico mismo que del zampoña, clarón, eufonio, todo eso, hay mucho más espacio para ese juego, por así decir. Como que me parece que lo sinfónico está un poco al menos más limitado. Sí, ya tiene como una tradición de aprender y ya está esa estructura armada. Justo, bueno, por cuestiones de tiempo, si no el Pela también tenía presentado mostrar una chacarera, en donde el arreglo quizá está mucho más establecido desde la partitura, que también en el octeto de Cañaveral hay familias, así como estaban acá las cuerdas, la familia de los ICU, donde tenían que ir consiguiendo. Pero también como otra forma, otra manera también de abordar el arreglo. Y comparto con lo que dice el Pela. Caminos distintos, ninguno está bien y ninguno está mal, son misiones y estos son dos, seguramente debe haber
muchos más, seguramente. Ustedes cada cual pensándose el arreglo para ustedes o para sus compañeros, amigues, lo harán de otras maneras, seguramente, seguramente. Pero bueno, verán que hay una diversidad en esto en cuanto a estilo, género, músiques, y ya, si alguien más tiene otra pregunta, estaría bueno aprovecharla ahora, mientras tanto, mientras que la va pensando, también compartir que, bueno, esto es otra manera de acompañarnos entre nosotros arregladores, eh, quizás por esta condición de virtualidad no tenemos como la oportunidad de ir viendo a ver qué es lo que cada uno le interesa en cuanto a estilo y a quién va a arreglar como para ayudarnos en esto de compartirnos data, básicamente. Pero bueno, pensamos ahí con el Pela y también con el Feli, el encuentro anterior, mostrar cómo lo hicimos de esta manera y ver cómo nos podemos enriquecer también, ¿no? de diferentes experiencias. Eh, Así que bueno, un gusto que nos podamos haber encontrado acá y haber compartido algunas palabritas. Ahí, antes de cerrar esto, si alguien más quiere decir algo. Yo aprovecho para tirar la última, dale. Vamos. Nada, primero es re lindo lo que compartieron, la forma en cómo los procesos, los distintos procesos, digamos, de cómo fue un arreglo, el otro, las personas, los quiénes, también las posibilidades de quiénes, no sé, re enriquecedor y nada, también recupero un poco de lo que ya también estuve hablando el día de ayer, en el encuentro de ayer, que bueno, más me baso en el arreglo que hiciste vos con el Gaby, Franco, de la simpleza, de lo sencillo, de que cuando lo estuvieron explicando, como que solito, digamos, se dio que estuviste hablando de despertar las posibilidades de demás, de darle esa sencillez que no es que lo van a disfrutar más por darle algo complejo y que puedan sacarlo, sino al contrario, darle algo sencillo y que ese momento que para el que fue preparado se pueda disfrutar, que es lo más importante. Entonces, nada, como que recuperando esas cositas del encuentro de ayer, como me quedaron resonando y lo pude ahí como hacer coincidir con lo que estuviste explicando y nada, me gustó todo, re lindo cómo suena, así que nada. Gracias, Tato, gracias. ¿Alguien más? Nada, aprovecho nuevamente para decirles gracias. Digamos, yo, como les dije hace un rato, no vengo al palo de la música, entonces hay mucho de lo que se habló hoy que no entendía. Soy del arte, pero soy de teatro, pero sí me quedó resonando mucho, justo, bueno, mientras charlábamos, yo le comentaba a la Dani que íbamos re bien a la SAE, digamos, y algo que me quedó resonando mucho es que me pareció muy exacta y muy linda, más allá de la selección de memes impecables que hicieron, me quedó resonando mucho de lo que se habló al principio, esta especie de introducción que me pareció muy necesaria en cuanto a cómo pensar la forma de componer, ¿no? Y es algo que me parece que no solo aplica a la música, sino que es algo que aplica al arte en general, ¿no? Y por eso, digo, me resuena a mí, que soy del arte, digamos, y aplica en el sentido cuando nos pensamos como productores, productoras del arte, que la necesidad de primero pensarse, conocer el campo, conocer a los compañeros, saber qué se va a hacer, probar, nada, y en ese sentido les quiero agradecer un montón a todos quienes están acá presentes porque escuchándoles, no solo viendo los memes, los videos, sino escuchándoles hablar, yo aprendí un montón y me quedo como pensando cosas. Así que bueno, nada, gracias por este espacio, gracias a todos por estar acá. Y qué bueno que sigamos repensándonos en el arte, ¿no? Ojalá que se sigan dando muchísimos encuentros como estos. Gracias, Agus, por desde la habilitar estos espacios. Y cierro con esto y le dejo la palabra a Juan para que cierre ya el encuentro. Así hagamos un arreglo para cantarlo nosotros mismos y tocarlo nosotros mismos. Vamos a hacer una música que se va a compartir.
entonces va a ser una música que pretende hacerse colectivo. Entonces, mientras que tengamos en cuenta esto de primero hacernos cargo de nuestra excepcionalidad, lo decía Feli el encuentro pasado, y mientras pensemos en la otra persona, ya sea a quién escribamos o a quién queremos interpelar, me parece que el arreglo desde ahí ya va a ir tomando un rumbo hermoso. Así que adelante con eso y espero que nos volvamos a encontrar en un futuro escuchando el arreglo de cada uno de ustedes y viendo a ver y aprendiendo ahí. Muchas gracias. Pelado. Eso, todo lo que dijeron. Muchísimas gracias también a todos por bancarse 2 horas y 7 minutos de arreglos y de charlar sobre estas cosas. A mí me encantó este convite que me hizo el salteño y que nos facilitó la facultad porque bueno, es un espacio para seguir aprendiendo, ¿viste? Por fuera de la currícula que nos brindan las carreras que estamos haciendo. Y bueno, y estas formas de abordar no solamente el arreglo en sí, sino eso, pensar la música, pensar el estudio. A mí me resuenan 2 cosas. Primero, pensarlo como un juego, de esta idea de uno trazarse sus propios límites y jugar ahí adentro, y cuando me corro, saber que me estoy corriendo, ¿viste? Y armarse uno como su propio lugar donde se sienta cómodo, no cómodo desde el sentido de comodidad mala, digamos, de que no me muevo por fuera de mi zona de confort, sino un lugar donde me siento feliz, ¿viste? Donde me gusta tocar lo que quiero tocar y eso. Y por otro lado, una invitación a las preguntas previas y a las preguntas durante, pero siempre a las preguntas que nos muevan de ese lugar cómodo, ¿viste? A ver, yo estoy haciendo esto, pero ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué estoy poniendo, como decíamos antes, por qué estoy poniendo un estacato en el bajo? ¿Viste? Y saber por qué lo estoy haciendo y por qué le estoy dando esta melodía a esta otra y así. O cómo sonaría si le meto esta segunda voz a la zampoña y probar cosas y hacerse preguntas que nos muevan el avispero y que nos inviten a eso, a descubrir cosas nuevas, porque después de todo, el arreglo, como decía el salteño, no es solo mover la armonía, sino también descubrir el color también de lo que yo quiero proponer. Entonces, eso, es una invitación a eso y a tirarse a la pileta de hacer música, que es un camino hermoso. Y gracias. Muchísimas gracias. Buena Muy bueno. semana y bueno, se vemos. Nos Un gran vemos. abrazo. Salud.